Bueno, queridos hermanos, es un placer saludarles. Este tema que voy a compartir se llama Cosmovisión Adventista de Prácticas Parentales y Ambiente Familiar. ¿Qué son las prácticas parentales? A veces se confunden las prácticas parentales y los estilos parentales. Hace unos días la Unión Interoceánica, una psicóloga, dio un tema acerca de los estilos parentales. Los estilos parentales, depende de los autores, son varios. A veces es el estilo permisivo, el estilo autoritario, el estilo democrático, que de paso es el mejor estilo, etcétera. Pero las prácticas parentales es algo que es diferente, ¿verdad? Según algunos autores. Y a mí me gustaría entonces, en primer lugar, definir qué son las prácticas parentales para que tengamos entonces, ¿verdad? ¿De qué vamos a tratar entonces en esta noche? Dice este autor que está de 1993, Darling y Steinberg, dicen: las prácticas parentales se interesan en conductas específicas. No olvides estas palabras. Son conductas específicas que los padres utilizan en la socialización de los hijos. En otras palabras, son comportamientos específicos de los padres para establecer o influir en conductas particulares de los hijos, orientarlos en el logro de metas de socialización. ¿Qué son las prácticas parentales entonces? Las prácticas parentales son diferentes a los estilos parentales, porque las prácticas parentales son más conductas que los padres utilizan. Por ejemplo, la comunicación, el apoyo. Tengo otras aquí que hay otros autores, dicen el monitoreo, que es una conducta parental. También la autonomía materna. La autonomía materna es el respeto que los padres tienen de las decisiones que los hijos toman. Claro, hay otras que son negativas, como la imposición paterna, etcétera. Así que son verdad ejemplos de conductas que los padres utilizan en la socialización de los hijos. Pero este día yo voy a tratar este asunto de prácticas parentales. De paso, este tema es parte de una serie de temas que ya he compartido antes. Usted lo puede encontrar más de 60 videos en una página que se llama Familias de Esperanza. Así que puede usted encontrar varios videos que he subido allí. Así que quiero empezar con esta base. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Así que miren lo que dice esta cita. El esfuerzo, si usted se esfuerza, si usted se desvela, si usted se levanta muy temprano, si se acuesta muy tarde y trabaja muy duro, de nada sirve si Dios no está en el centro de tu paternidad. Si Dios no construye, si Dios no edifica, si Dios no vigila la paternidad que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. Así que con esta base, con esta cosmovisión adventista, quiero abordar entonces qué es lo que nosotros como padres debemos de hacer en el asunto del bienestar de nuestros hijos. Mira lo que dice esta otra cita. El hogar es el corazón de la sociedad. Mire, queridos hermanos, queridos padres, el hogar es el corazón de la sociedad. El bienestar de la sociedad. Hay tres cosas aquí. El bienestar, el éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. Ahora, quiero llevar estas tres cosas en el asunto de nuestros hijos. El bienestar, el éxito y la prosperidad de nuestros hijos dependen de la influencia del hogar. Ahora, ¿quiénes son los que influenciamos el hogar?
Pues los padres. Son los padres los que tienen influencia hacia nuestros hijos. Por eso he puesto este título, El hogar, un centro de influencia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a tener bienestar, van a tener éxito, van a tener prosperidad dependiendo de la influencia que usted como madre, que usted como abuelo, porque también usted lo puede hacer, más adelante voy a hablar de esto, y la prosperidad de nuestros hijos dependen de la influencia que usted como padre ejerza desde el hogar. Así que esto tampoco no lo olvide. Miren, la paternidad y el desarrollo armonioso e integral de los hijos. ¿Cómo podemos hacer esto? Es interesante la oración que Manoah hizo a Dios. Dice la Biblia que Manoah oró a Dios. ¿Qué le dijo a Dios? Señor mío, yo te ruego. Y hay algunas palabras más. Pero lo interesante son estas palabras, que nos enseñes lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mira, queridos padres, mira, queridos jóvenes que están planeando en casarse. El niño no había nacido todavía y Manoah estaba preocupado de qué iban a hacer con ese niño cuando ese niño naciese. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, o sea, cuando el niño nazca, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Aquí hay dos cosas, queridos hermanos, queridos padres, queridos amigos que nos miran a través de esta plataforma. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él o con ella? ¿Qué debemos de hacer? ¿Saben, queridos padres? Todo padre debe de hacer a Dios esta oración también. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir de Eliasib, de Cecia, de Lisbeth, de Carlos, de el nombre de tu hijo? Ponlo allí. ¿Qué debo de hacer con él, con ella? Porque, queridos padres, a veces los hijos nacen y no tenemos un plan definido en torno a la paternidad, en torno a lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos nos dan dolor de cabeza, a veces nuestros hijos nos agarran de sorpresa, cada hijo es totalmente diferente y a veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos, más cuando tenemos 2 o 3 hijos, porque cada uno es totalmente diferente. Miren, el hogar debe de ser un campo de trabajo. La paternidad y la maternidad en el concepto bíblico es un privilegio otorgado por Dios. White en 1978 escribió: padres, vuestro hogar es el primer campo en el que sois llamados a trabajar. Qué interesante. Es el primer campo en que somos llamados a trabajar. Si bien es cierto que usted tiene muchas responsabilidades todos los días en la oficina como padre, usted es esposa, es esposo, es maestro, es cónyuge, es padre, etcétera. Tiene muchos roles. Pero el hogar, dice esta cita, es el primer campo en el que somos llamados a trabajar. ¿Qué podemos hacer entonces en relación a esto? Por ejemplo, mira lo que dice esta cita de Job. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en sus días. ¿Cuántos días? 7 días, porque tenía 7 hijos varones. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y levantaba de mañana y ofrecía holocaustos,
conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuántos días? Todos los días. Un holocausto por cada uno de ellos. Todos los días. Hay autores que dicen algunas cosas en relación a esta cita, que dicen que se reunían cada vez que cumplían años. Algunos dicen que eran celebraciones que ellos tenían y al final del ciclo Job los purificaba y hacía entonces, levantaba holocaustos por cada uno de ellos. Pero lo importante, queridos hermanos, de esta hermosa cita es que Job ejercía su paternidad, ejercía su labor de padre y él hacía un trabajo extraordinario con sus hijos para que el corazón de sus hijos no se desviaran de Dios, para que ellos estuvieran centralizados en el amor a Cristo, para que ellos fueran obedientes a Cristo, para que si se habían contaminados, Dios los perdonase. Qué interesante. Mira lo que dice Proverbios. Los padres enfrentan un gran desafío, el de presentar a sus hijos a la sociedad como personas proactivas. ¿Quiénes son las personas proactivas? Ahí lo puse en el título. Son las personas, los jóvenes, las señoritas, que asumen el control de su vida de modo activo, toman el control y hacen que las cosas sucedan. Mira lo que dice esta cita. El orgullo de los padres son los hijos. La alegría de los abuelos son los nietos. Que nuestros hijos sean proactivos, que nuestros hijos sean nuestro orgullo, que nuestros hijos sean la alegría de los abuelos. Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotros como padres. Tenemos una gran responsabilidad. Ahora bien, es importante, queridos padres, entonces, enfatizar que la tarea de los padres, la paternidad, no solamente tenemos que llevar a nuestros hijos a la espiritualidad, sino también debemos de llevar a nuestros hijos para que ellos puedan socializar. Porque hay hijos que crecen y no saben socializar. Así que son dos tareas que tenemos nosotros. Pero la tarea primordial es una tarea espiritual. Ahora bien, mira lo que dice Deuteronomio. Es una cita que sin duda alguna la hemos compartido en varios lugares y la hemos leído muchas veces. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Queridos padres, si la palabra de Dios no está primero en tu corazón, no fluirá a tus hijos ni tampoco a las siguientes generaciones. Solamente cuando la palabra de Dios esté en nuestros corazones, dice esta cita, entonces las podemos repetir a nuestros hijos. La podemos hablar de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos. De otra manera, no va a pasar nada. Así que para que nosotros podamos afectar a nuestros hijos positivamente, primero la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Si usted no lee la palabra de Dios, no espere que sus hijos lean la palabra de Dios. Si sus hijos no ven que usted lee la Biblia, sus hijos no van a leer la Biblia. Si a usted no le gusta tener contacto con la oración, sus hijos tampoco no van a tener contacto con la oración.
Hay 4 lugares en los cuales debemos de dar énfasis a la palabra de Dios. Estando en casa. Esta cuarentena o pandemia, más que nada, nos ha ayudado para que nosotros, sin duda alguna, tuviésemos más tiempo para invitar a nuestros hijos, para que ellos tengan tiempo con la palabra de Dios, para que ellos tengan una experiencia con la palabra de Dios. Luego dice en otro momento, andando por el camino, mientras viajamos, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos para llevar a nuestros hijos, para transmitir a nuestros hijos el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Es interesante que nosotros podemos hacer estas cosas, queridos hermanos. Cuando viajamos, en lugar de escuchar la radio, escucha un sermón, escucha himnos espirituales. Tal vez usted no va a hacerlo todo el camino, las 2, las 3, las 5 horas. Pero usted puede hablar con sus hijos asuntos espirituales mientras viaja. Al acostarse, antes de que los hijos se duerman, lo que deberíamos de hacer, lo que debería de quedar en sus mentes como último pensamiento es las lecciones espirituales de la palabra de Dios. Yo tengo una costumbre de que antes de que mis hijas duerman, siempre oramos primero como familia. Siempre oramos. Y yo le digo a mis hijas, yo quiero que tus corazones le pertenezcan a Cristo Jesús. Y yo la oración que yo hago a Dios, Señor, permite que el corazón de mis hijas te pertenezcan. Y luego hay otro momento a levantarse. Saben, queridos hermanos, que nosotros podemos aprovechar estos momentos, esta cosmovisión adventista de nuestra paternidad es llevar a nuestros hijos usando los elementos de las prácticas parentales a través de la comunicación, a través del apoyo. Debemos de apoyar a nuestros hijos, claro. Mis hijas vienen conmigo y me dicen, papá, ¿puedo ver la televisión? Primera pregunta, ¿ya leíste la Biblia? No, papá. Entonces yo le apoyo. Mira, ve y lee la Biblia. Cuando leas la Biblia, puedes ver la televisión. Yo le digo a mis hijas, ¿ya leíste la Biblia? No, papá. Antes de que se oculte el sol, debes de leer la Biblia. Entonces tenemos que apoyar a nuestros hijos, tenemos que comunicarnos con nuestros hijos, tenemos que monitorear a nuestros hijos si ya leyeron la Biblia, si ya oraron. ¿Por qué? Porque si usted no hace la tarea de monitorear, si usted no se interesa, sus hijos no lo van a hacer. Mi hija Libet, que tiene 17 años, esta práctica ya ha quedado arraigada en su corazón. Cuánta alegría me da. Y yo entraba al cuarto y veía a mi hija acostada en la cama leyendo la palabra de Dios. Ella en un mes más se va a Estados Unidos y yo allá le llamo y le digo, Lisbeth, ¿ya leíste la Biblia? Y dice, papá, no me preguntes eso. Yo ya leí 2 capítulos en la mañana y leo 2 capítulos en la tarde. Y eso, queridos hermanos, me trae mucha satisfacción. Así que mire, la responsabilidad de los padres es desarrollar la vida espiritual en los hijos. Es nuestra responsabilidad más grande. Si tú no les dejas un legado a tus hijos de una casa, un auto, una propiedad, pero si le dejas el legado espiritual, ese legado que le va a permitir a nuestros hijos estar con Cristo en las calles de oro de la Nueva Jerusalén e ir a casa cuando Cristo venga por ellos, por ellas. Así que, queridos padres, esta es nuestra gran responsabilidad. Quiero leer esta frase de la hermana White, dice,
hablando, ¿verdad?, de la responsabilidad espiritual, durante los primeros 3 años, y noten bien, los primeros 3 años de la vida del profeta Samuel, su madre lo enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal, usando cada objeto familiar que lo rodeaba, y procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador. En los primeros 3 años le enseñó usando los objetos que ella tenía. Qué interesante esta cita. Mira lo que dice todavía más. En cumplimiento de su voto de entregar su hijo al Señor, con gran abnegación, lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, etcétera. Su primera educación lo indujo a mantener su integridad cristiana. Su primera educación. Estaba rodeado de los hijos de Elí que no amaban a Dios, que eran personas irresponsables, que eran personas que no temían a Dios. Pero su primera educación en los primeros 3 años mantuvo a Samuel a mantener su integridad delante de Dios. Los factores que lo rodeaban, la infidelidad que le rodeaban, no afectó su integridad, no afectó su fidelidad, porque estaban arraigadas, sembradas en sus corazones. ¿Qué más podemos aprender, queridos hermanos? Mire esta cita más del tremendo trabajo de Ana como una mujer piadosa. En relación a Ana, podemos decir, se dice que en cada puntada de esa túnica, ella había musitado una oración para que pudiese ser puro, noble e íntegro. No pedía que pudiera ser grande, sino que fervientemente rogaba que pudiera ser bueno. Qué interesante, queridos hermanas, queridos padres. Ana pedía 4 cosas a Dios. Mientras tejía esa túnica, mientras le daba forma a las túnicas que le llevaba a Samuel cada vez que iba a visitarlo, en cada puntada. ¿Cuántas puntadas tendrá un suéter? Una túnica, un abrigo. Cientos, miles. Pero dice esta cita que en cada puntada ella hacía una oración, que sea puro, noble e íntegro, que sea bueno. Otra puntada, que sea puro, noble, íntegro, que sea bueno. Otra puntada, 100, 200, 1000, 2000. Y cuando Samuel iba creciendo, eran más puntadas todavía. 4000, 5000, que sea puro, noble e íntegro y que sea bueno. Qué tremendo, queridos hermanos, queridos amigos. Si nosotros hiciéramos lo mismo, ¿cuántas oraciones usted hace cada día para interceder por su hijo, para interceder por su hija, para interceder por nuestros amigos, tal vez que están enfermos en este momento del COVID o de cualquier otra enfermedad? ¿Cuántas oraciones usted hace? Por eso Samuel fue lo que fue, por las oraciones fervientes de su madre, que sea puro, noble e íntegro y que sea bueno. Queridos hermanos, nosotros tenemos tanto que hacer por nuestros hijos. Mire lo que pasó en la vida de Timoteo. La fe, queridos hermanos, se transmite. El apóstol Pablo escribió, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Primero, la fe en quien habitó, en la abuela, luego en la madre, y luego en quién más, en Timoteo. Queridos padres, nuestra fe va a permear a nuestros hijos, y la fe la podemos transmitir a nuestros hijos. Pero si nosotros lo hacemos hoy en día, de otra manera no vamos a poder transmitir ese legado a nuestros hijos. Mira lo que habló en esta cita acerca de Dios, acerca de este personaje. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Hay muchos padres que cuando los hijos crecen, ya no siguen los caminos de Jehová. Ya no están en los caminos que los padres inculcaron a sus hijos. ¿Qué podemos decir en relación a ello? ¿Fallaste tal vez en ese trabajo? ¿Descuidaste tu trabajo? Hay padres que hicieron todo, sin embargo sus hijos se han salido de las filas de la iglesia. Querido padre, sigue intercediendo por tus hijos. Hay un mensaje de esperanza en la palabra de Dios. Yo le quitaré la presa al valiente. Yo, Jehová, salvaré a tus hijos. Así que trabaja por tus hijos, no te canses, sigue intercediendo por ellos. Nunca es tarde para interceder por nuestros hijos. Siempre sigue haciendo ese trabajo maravilloso con ellos. Mira lo que dice Génesis. Toda tu familia en el arca. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Toda la familia debe de estar en el arca, queridos hermanos, queridos amigos, queridos padres, toda la familia. Ese es el trabajo de nuestra paternidad. Y mira lo que dice Hebreos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Mira, queridos hermanos, aún no se veían. La lluvia no se veía. Los nubarrones no se veían. No se veían las crisis que vendrían a la familia. Pero con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. ¿Cómo está usted preparando su casa? ¿Cómo está usted preparando el arca donde nuestra familia se salvará? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia a través de esa fe. Queridos hermanos, queridas familias, el Señor nos invita para que nosotros sigamos haciendo este hermoso trabajo. Recordemos que los estilos parentales son diferentes. Los estilos parentales te dicen si tú eres un padre democrático, te dicen si tú eres autoritario, te dicen si tú eres negligente o permisivo, pero las prácticas parentales es el hermoso trabajo que tú realizas para socializar a tus hijos y para conducir a tus hijos a Cristo Jesús. Apóyate en ellas a través del apoyo, a través de la comunicación, a través del monitoreo, a través, como dicen otros autores, también de la autonomía materna, respetar las decisiones que toman los hijos. A través, hay algunos que son negativos,
pero lo voy a mencionar: el control conductual y la imposición paterna o el control psicológico. Los dos últimos son totalmente negativos. Queridos padres, que Dios nos ayude, que Dios te ayude. La gran tarea de nosotros entonces es de incentivar a nuestros hijos y que nuestros hijos sigan a Cristo Jesús. Que nosotros preparemos el arca donde nuestros hijos se van a salvar. Hay tanto en la literatura, pero esta es la cosmovisión adventista a través de la palabra de Dios, a través de la hermana Huay, que nosotros podemos conducir a nuestros hijos más y más cerca de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, queridos padres, que Dios les bendiga, queridos hijos, y sigamos fieles a Cristo Jesús.